Bienvenidos a todos a esta nueva sección de la charla. Mi nombre es Jorge Rasmussen, yo soy médico egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, hice la especialidad de neurocirugía en el Hospital Italiano de Buenos Aires y actualmente soy neurocirujano en el Hospital Español de Mendoza. Bien, en esta serie de charlas sobre enfermedad de Parkinson, yo particularmente les voy a hablar en qué consiste la cirugía de Parkinson. Inicialmente vamos a repasar algunas ideas. La enfermedad de Parkinson es una patología neurodegenerativa producida por la pérdida de neuronas productoras de una sustancia cerebral, la dopamina. Esto hace que presente síntomas motores y no motores, dentro de los cuales la rigidez, el temblor y la bradiquinesia son las principales. El tratamiento es el reemplazo de la dopamina por una molécula farmacológica que se llama levodopa. La levodopa en altas dosis genera complicaciones de índole motor, llamados disquinesias y fluctuaciones on-off. Entrando un poquito en detalle en estas complicaciones de la medicación, las disquinesias son aquellos movimientos involuntarios que se dan cuando el paciente toma la medicación, generalmente en la primera hora. Es producto del pico que hace esta medicación en sangre. Las otras complicaciones, que son las fluctuaciones motoras, se refiere a la pérdida del efecto brusco del efecto de la levodopa, lo que genera el estado off, que es como si estuviera apagado, a lo cual se revierte rápidamente al tomar nuevamente la medicación, que sería el estado on. Este cambio entre estados on y off y viceversa puede ser muy molesto para el paciente. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de la cirugía de Parkinson? Reducir o eliminar las complicaciones motoras del tratamiento de la levodopa. Bien, entonces, si sufro complicaciones motoras, ¿qué opciones tengo? Esto generalmente se trata inicialmente con el médico neurólogo clínico, quien le puede ayudar ajustando la dosis o la frecuencia de la toma de la levodopa, añadiendo otros medicamentos que no son levodopa, pero que ayudan a que tenga una concentración más constante y mejor distribuida, o incluso cambiar por levodopa que tenga alguna otra propiedad como liberación extendida o controlada. Sin embargo, muchas veces esto no es suficiente, hay que considerar la cirugía de Parkinson. En ese sentido, ¿qué pacientes pueden beneficiarse con la cirugía de Parkinson? Consideramos para ello a aquellos que tengan más de 5 años de diagnóstico de enfermedad de Parkinson, aquellos a los que la prueba de levodopa haya sido positiva, una mejoría mayor al 30%, esto lo hace el neurólogo clínico en el consultorio, y nos sirve para ver la respuesta tanto de la medicación para hacer diagnóstico fidedigno de Parkinson, como para saber qué síntomas van a mejorar luego de la cirugía. Obviamente son pacientes que tienen que tener complicaciones motoras. Si no hay complicaciones motoras, el paciente está bien tratado con la medicación, no se ofrece cirugía de Parkinson, excepto en algunos casos, como por ejemplo que puede haber un temblor que no responde. No tiene que tener otras enfermedades que hagan que la cirugía pueda ser complicada o que pongan en riesgo su vida, como enfermedades cardiovasculares severas o pulmonares graves, o aquellas que tengan una expectativa de vida limitada. Es recomendable que el paciente no tenga problemas psiquiátricos, particularmente demencia o situaciones descompensadas como puede ser una depresión severa, y que en las imágenes, generalmente en la resonancia, no presente daños cerebrales o signos de una atrofia marcada. Muy bien, entonces, ¿cómo actúa en el cerebro la cirugía de Parkinson? Básicamente lo que hace es modificar los circuitos cerebrales implicados directa o indirectamente en la enfermedad de Parkinson. Para ello tenemos dos grandes grupos, uno son el método lesional y los otros son la neuromodulación. El método lesional, que generalmente se usa en nuestro medio, es la termoablación por radiofrecuencia. En tanto que la neuromodulación se usa la estimulación cerebral profunda, o DBS, de sus siglas en inglés, Deep Brain Stimulation. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las estructuras que se tratan en la enfermedad de Parkinson? Si bien hablábamos de que el núcleo enfermo es la sustancia negra, que es la productora de dopamina, no se ha visto que tenga un rol en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad. Tanto el procedimiento de termoablación como de neuromodulación trabaja en otros núcleos pequeños aledaños a la sustancia negra, conocidos como núcleos basales.
Hasta el momento se ha demostrado que la cirugía es efectiva y segura en 3 de estos núcleos: el globo pálido interno, también conocido como GPI, el núcleo subtalámico, STN de sus siglas en inglés, y el núcleo ventral intermedio del tálamo, conocido como BIM. Bien, entonces, ¿cuáles serían los pasos de una cirugía? El primer paso es la colocación de un marco de estereotaxia, que se hace fuera del quirófano. Se hace con anestesia local, es un procedimiento muy bien tolerado y los neurocirujanos lo usamos cada vez que necesitamos hacer una guía o partes específicas y profundas y con mucha precisión dentro del cerebro. Este marco de estereotaxia nos sirve para hacer esa guía con mucha precisión. Luego de que lo colocamos, se hace una tomografía. Muy bien, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para hacer el planeamiento quirúrgico. Con esa tomografía, junto con el marco de referencia, se fusiona con la resonancia. Eso nos da mucha más precisión a la hora de localizar las coordenadas y la trayectoria, que es lo que se hace a continuación, ayudándonos de software o equipos de computación que nos permiten hacer una recreación virtual de cuáles son los núcleos a tratar y cuáles son las trayectorias que vamos a elegir. Muy bien. Una vez que el paciente va a quirófano, que ya se han demarcado las coordenadas y la trayectoria, el paciente tiene que tener en cuenta que no va a estar dormido durante la cirugía, ¿sí? Lo que sí va a haber un médico anestesiólogo que le va a colocar medicación para evitar ansiedad y molestias durante el procedimiento. Luego de eso, se realiza una limpieza de la piel del cuero cabelludo y se colocan antisépticos para evitar infecciones. Luego de eso, se hace una pequeña incisión en el cuero cabelludo, a través de la cual, mediante un pequeño orificio en el cráneo, se coloca una aguja, la cual va a ser guiada con las referencias previamente tomadas. Muy bien, entonces, ¿cómo se localiza exactamente el núcleo a tratar? Para esto tenemos dos grandes técnicas. Una es la técnica de microregistro y la otra es la técnica de estimulación. La técnica de microregistro nos permite ir, entre comillas, escuchando al cerebro. A medida que se va avanzando en la proximidad del núcleo a tratar, cada estructura tiene una señal específica, lo que hace que podamos ir guiándonos también con esta señal. Y la estimulación es lo que hace el neurocirujano junto con los médicos neurólogos y neurofisiólogos, estimulando, valga la redundancia, las áreas por donde va pasando para saber el efecto que se va a obtener y también para detectar síntomas indeseados que pudieran surgir del tratamiento. Muy bien, una vez que se localizó el núcleo, ¿cómo sigue la cirugía? Esto depende si vamos a hacer una termodulación por radiofrecuencia, mediante la cual se administra energía en forma de calor, que es la radiofrecuencia. Eso hace que se inactive de forma definitiva el núcleo elegido para tratar. Una vez que se alcanza la temperatura, se retira la aguja y se hace una sutura en el cuero cabelludo. En cambio, si se opta por estimulación cerebral profunda, cuando se ha localizado el núcleo, se coloca un electrodo, que es un cable con terminales de metal, todo esto en términos muy pequeños, de algunos milímetros solamente, y generalmente se coloca uno de cada lado. Estos electrodos son permanentes, se tunelizan por debajo de la piel y el anestesiólogo duerme al paciente para la tunelización y la colocación de la batería o marcapasos, que es el equipo que va a generar los impulsos, que generalmente se coloca sobre el área pectoral. Muy bien, finalmente, ya insertados todos los elementos, se procede a conectar y hacer los cierres de piel necesarios para que todo el equipo quede totalmente internalizado. Este es un esquema general de lo que sería un equipo de estimulación cerebral profunda, en el que podemos ver a nivel inferior el generador de pulsos, a través del cual sale un cable que va tunelizado por el tejido subcutáneo, o sea, por debajo de la piel, hacia el cráneo. Luego en el cráneo se produce la entrada del mismo electrodo hacia el núcleo a tratar, dependiendo de dónde uno lo quiera colocar. Ahí tenemos indicados a grandes rasgos el tálamo, el globo pálido y el núcleo subtalámico. Cualquiera de esos tres puede ser accedido por esta técnica. Muy bien. Otra cosa muy importante es que luego de la cirugía
nos vamos a pasar al siguiente paso dentro de los DBS, que es la programación. Esto nos da una amplísima gama de variedad tanto de tratamiento como de seguimiento, ¿sí? Entonces, a diferencia de la radiofrecuencia, que es un método en el cual uno realiza una acción que es inactivar el núcleo, como si fuera prenderlo o apagarlo, y cuando uno lo apaga lo hace de forma definitiva. En cambio, a través de toda la programación con los electrodos podemos ir jugando, entre comillas, con distintos parámetros, moviendo la estimulación hacia un lado hacia el otro y subiendo, bajando la intensidad y cambiando una serie de parámetros que hacen que sea mucho más flexible y se pueda adaptar a cada paciente. Bien, entonces, ¿cuál técnica es mejor? Las dos técnicas tienen beneficios y contras. La termomodulación por radiofrecuencia tiene un bajo riesgo de infección en relación a la estimulación cerebral profunda, porque en la estimulación estamos colocando una prótesis. La infección puede llegar hasta un 10% de los casos y a veces es necesario cambiar alguna parte del sistema. Lo malo de la termomodulación por radiofrecuencia es que es irreversible. Es bueno si se ha localizado bien, pero si no se ha localizado bien puede generar un déficit permanente. En cambio, la estimulación cerebral, como decíamos recién, se puede adaptar dependiendo la respuesta del paciente. Obviamente la termomodulación por radiofrecuencia no requiere un equipo costoso, en cambio el estimulador sí lo es. Y la radiofrecuencia, como hablábamos recién, no se puede regular. Una vez que uno hizo el procedimiento, ya el efecto es definitivo, sea beneficioso, que es la mayoría de los casos, pero también podría quedar alguna molestia para el paciente que tampoco se va a revertir. Todas esas cosas sí las podemos regular con el estimulador cerebral profundo. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo esperar luego de la cirugía? Síntomas que van a mejorar, francamente, como son los producidos por el aumento de la levodopa, o sea, las complicaciones motoras, diskinesias, fluctuaciones on-off. Pero no tenemos que olvidar que también hay pacientes que van a tener predominantemente temblor refractario al tratamiento y que estos se van a beneficiar mucho, particularmente el tratamiento del núcleo BIM. Y además se ha notado la mejoría en la rigidez y en la braquinesia en pacientes que han accedido a esta técnica. ¿Cuáles pueden mejorar? Lo que se llama el Ostfriesing al caminar, o sea, de quedarse inmóvil cuando baja la medicación, ¿sí? Cuando ya estamos cerca de tomar la próxima dosis. La famosa marcha magnética de los parkinsonianos, estos de que al paciente le cuesta despegar los pies del piso, eso puede llegar a mejorar. Y algunas que pueden llegar a mejorar, pero no es tan frecuente, es un poco la fluencia verbal, el habla, y la deglución. Síntomas que sabemos que no van a mejorar son aquellos que no responden a la dopamina o a la levodopa inicialmente. Estos son el equilibrio, el freezing en on al caminar, o sea, es decir, cuando el paciente se queda inmóvil, pero habiendo tomado recientemente la medicación. Los síntomas no motores, como pueden ser gastrointestinales, psiquiátricos, y bueno, los del equilibrio, como hablábamos recién. Sabemos que hay algunos síntomas que incluso pueden empeorar, como son la fluencia verbal o el estado de ánimo, ¿sí? Esto también depende de cada núcleo y eso lo va a considerar el equipo quirúrgico al momento de ofrecerle el núcleo, ¿sí? Igual, en general, para el caso del DBS, como se puede regular, esto también se puede disminuir en gran cantidad. Bien, ¿qué se espera de mí como paciente que accedo a estas técnicas? Básicamente, comprender cuáles son los riesgos, los beneficios y las limitaciones de la cirugía. Comprometerse a disponer tiempo y recursos para el seguimiento de indicaciones y controles postoperatorios. Esto es muy importante, particularmente con el DBS, porque como ya vimos, requiere una fase final de programación que al principio requiere ir todas las semanas, luego una vez por mes, luego cada 3 meses, etcétera. Se van estirando los controles, pero eso requiere de tiempo y dedicación. Y obviamente tener expectativas realistas, lo que hablábamos recién, saber cuáles síntomas vamos a poder mejorar, cuáles no vamos a poder mejorar y cuáles incluso pueden empeorar. Bien, ya para ir finalizando, vamos a nuevamente retomar las ideas del comienzo de la charla. Hemos hablado que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa con síntomas motores y no motores, de los cuales rigidez, temblor y braquinesia son los síntomas motores característicos.
pueden ser tratados muy bien con la levodopa, pero que sin embargo en altas dosis genera complicaciones motoras, diskinesias y fluctuaciones. Bien, es muy importante tener en cuenta que al ser una enfermedad neurodegenerativa, los tratamientos quirúrgicos no influyen sobre la producción de la misma. No se va a recuperar dopamina, no se van a recuperar el tejido que esté dañado. La cirugía de Parkinson no cura la enfermedad de Parkinson. Los tratamientos quirúrgicos están destinados, sin embargo, en muy buena medida, a mejorar los síntomas motores. Para ello existen distintas técnicas y núcleos, como hemos repasado, que van a depender de la severidad que tenga en cada paciente, cuál se va a utilizar. Es muy importante para esto, para que el paciente tenga una buena respuesta a levodopa, y que es muy importante también tener en cuenta que la levodopa es el principal tratamiento del Parkinson. Y en pacientes que es bien tolerada y tienen buena respuesta, no es necesaria tampoco la cirugía. Sin embargo, cuando cada vez se necesitan mayores dosis y empiezan a aparecer las complicaciones motoras, ahí sí tenemos la cirugía de Parkinson, cuyo principal objetivo es aliviar esos síntomas. Además, mejoran los síntomas que tienen una buena respuesta a levodopa, y además puede mejorarse y reducirse la cantidad de medicación que el paciente toma, sobre todo cuando se usan algunos núcleos como el subtalámico, pero probablemente no deje de tomarla. Muy bien, muchas gracias por su atención. Hasta acá hemos llegado con esta parte de la charla. Yo quedo disponible para ustedes para cualquier otro momento en el que puedan acercarse al consultorio del Hospital Español y resolver algún otro tipo de inquietud referente a esta técnica y a todo lo que pueda ayudarles en cuanto a la enfermedad de Parkinson. Muy bien, muchas gracias, muy amables.